Conocer el marco jurídico y normativo para la comunidad neurodivergente es fundamental. Quien desconoce las leyes no podrá hacer gestión ni uso de sus derechos. Y hoy, precisamente, en este diplomado de liderazgo y gestión de políticas públicas para la comunidad neurodivergente, tenemos ya esa oportunidad de adentrarnos en la parte normativa. Vamos a tener hoy el acompañamiento del doctor Mateo Taborda, un abogado con mucha experiencia en temas de personerías, en la gestión de los derechos de las comunidades más vulnerables. Ha tenido ya una gran experiencia en diferentes personerías y bueno, él nos contará, ha trabajado con población migrante y él enseguida nos contará un poco. Entonces quería darles la bienvenida, contextualizarlos que estamos ya hoy iniciando este módulo 3 que tendrá 3, 4 sesiones muy importantes que serán fundamentales para ese conocimiento, esa gestión y tener nosotros las herramientas a la hora de hacer valer nuestros derechos. Y en ese orden normativo, pues que hoy el doctor Mateo nos va a contar, nos quedará como insumo. Recordarles y agradecerles por su presencia, disculparnos porque no fue posible haber realizado esta sesión el día lunes y hacerla hoy viernes, que es un poco más complejo. Algunas personas están haciendo especializaciones y les queda difícil conectarse, pero estamos acá con un amigo que nos han recomendado porque es un hombre que ha trabajado ya el tema y que tiene mucha experiencia. Doctor Mateo, qué gusto saludarlo, qué gusto conocerlo. Le presento acá a la comunidad, esta es la comunidad que nosotros venimos trabajando en neurodivergencia. Acá tenemos familias que hacen parte del país, gran parte de ellos estamos en Medellín, en Antioquia, pero también hay familias del Casanare, también nos han hablado de Valledupar y otros lugares del país, y queríamos estar acá atentos a escuchar ese gran aporte valioso a partir de su conocimiento y de su experiencia. Quedará grabado y lo estaremos compartiendo. Acá este diplomado, doctor Mateo, están inscritas unas 90 personas. Normalmente se logran conectar de manera sincrónica unas 20, 25. Hoy es un día un poco más complejo, pero queda material grabado para ser compartido pues para las demás personas. Buenas noches y bienvenido. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la introducción. Me les presento, yo soy Mateo Taborda, soy abogado en este momento de la Personería Distrital de Medellín, donde funjo como eh, abogado contratista. Tengo experiencias en personerías de Antioquia, especialmente pues en la Personería de Medellín y de Caucasia, Antioquia, municipio del cual soy oriundo. Soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, Como les decía, ya con experiencias en derechos humanos desde hace ya varios años. También he trabajado con población migrante, con población víctima del conflicto, en territorios complicados como el mismo Caucasia, Antioquia, que les mencionaba ahorita. Para mí es un placer estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, también, eh, bueno, extenderles pues mi saludo a todos y muchas gracias pues como por la atención en el día de hoy. Eh, bueno, no sé si hay algo adicional que se vaya a decir o empezamos de una vez como con la charla sobre el tema normativo en cuanto a las neurodivergencias. Muchas gracias, doctor Mateo. De nuevo, reiterarle la bienvenida, agradecerle lo que usted ha hecho históricamente por estas comunidades. Su experiencia y su conocimiento es muy valioso y estamos ya en manos suyas. Podemos iniciar. Bueno, listo, muchísimas gracias. Buenas noches a todos entonces, a todas las personas presentes. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, especialmente con aquellas madres, padres, cuidadores y profesionales que desempeñan un rol tan fundamental en la vida de los niños, niñas, adolescentes y adultos con neurodivergencias. Sabemos que no es una tarea fácil, pero también que no están solos. Hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental y es cómo las leyes y normas en Colombia están cambiando para apoyar a nuestros seres queridos que enfrentan desafíos relacionados con la neurodivergencia y cómo esas normas pueden convertirse en una herramienta efectiva para mejorar su calidad de vida. En un primer punto, quisiera hablarles de, digamos, qué son las neurodivergencias. Yo sé que eso es un diplomado que habla sobre el tema y ya habrán hablado de de muchas acepciones con respecto a la definición de esta situación,
pero digamos que desde el punto de vista normativo en Colombia no hay una definición y más bien es un asunto meramente dogmático que se ha hablado pues por autores. Entonces, en resumidas cuentas y haciendo un ejercicio de abstracción, podemos decir que las neurodivergencias incluyen condiciones como el trastorno del espectro autista, la dislexia, el TDAH, entre otras, y que son diferencias en la forma en la que el cerebro procesa la información. Y aunque estas no son enfermedades, sí pueden generar desafíos, especialmente en un entorno que no está preparado para aceptarlas y apoyarlas de manera adecuada. Para muchas personas con neurodivergencia, la vida cotidiana y especialmente la escolarización pueden ser experiencias llenas de obstáculos. Sin embargo, cada vez hay más espacio para la inclusión y es importante saber que las leyes están de su lado. Yo sé que es importante ahora que hablemos de este acervo normativo, hacer como el paréntesis y decir que muchos de ustedes estarán pensando en este momento lo mismo. Es que las leyes no funcionan, es que las leyes no sirven, es que eso no se da aplicabilidad. Y si bien em, es cierto, en ciertos aspectos, la normatividad en Colombia, pues de pronto pierde eficacia y eficiencia en algunos casos, hay que saberlas aplicar. Y digamos que ahorita podemos hablar en el espacio de preguntas, si quieren, de cómo poder aplicar estas normas en sus casos específicos. Me contarán de pronto casuística y lo podemos charlar un poco más a fondo. Entonces, bueno, también hay un contexto que de pronto no lo mencioné y es que vengo de un entorno donde he tratado mucho con niños, niñas, específicamente porque mi mamá es dueña de un jardín, también es educadora y actualmente se encuentra cursando la carrera de Derecho también como con la intención de estar muy de la mano en procura de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También trabajé en comisarías de familia, tengo una experiencia en esa área, específicamente con los derechos con los procesos de restablecimiento de derechos de los menores de edad, también en procura de la defensa de sus derechos, cuando se vieran de pronto vulnerados por sus familiares, por vecinos, por amigos de sus familiares, quienes de pronto vulneran sus derechos. Ahí estábamos nosotros como comisaría en procura y en defensa de sus derechos. Entonces también eso es un contexto que les puedo dar sobre mi conocimiento y la cercanía que he tenido con los niños y niñas adolescentes, sobre todo en el área también jurídica. En un segundo punto, entonces vamos a hacer énfasis en la ley 2216 de 2022, que yo la llamo por así, para este diplomado, un paso hacia la inclusión educativa. Pues comencemos entonces con esta norma, que es una ley relativamente nueva, es de 2022, que promete transformar la educación inclusiva en Colombia. Esta ley tiene un objetivo bastante claro y es garantizar que los niños, niñas y adolescentes con trastornos específicos del aprendizaje reciban una educación integral y accesible en condiciones de igualdad, desde la primera infancia y hasta la educación media, claro está. Tanto en instituciones públicas como privadas, porque pues la educación en este momento pues lo podemos hablar, es un derecho fundamental y sin importar si son instituciones públicas o privadas, pues se debe dar aplicabilidad a la normatividad colombiana. Pero más allá de ser una ley, esta ley representa un compromiso del Estado para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades sin importar las diferencias en sus habilidades o formas de aprender. Esto significa que si tu hijo o hija o familiar, amigo, tiene dificultades de aprendizaje debido a una neurodivergencia, la ley está ahí para proteger sus derechos y exigir que las instituciones educativas adapten sus métodos de enseñanza. Es importante destacar que esta ley implica que todos los programas educativos, los PEI, programas educativos institucionales, por sus siglas, de las escuelas, deben incluir planes específicos de educación inclusiva. Esto lo menciona esta ley. Esto significa que los establecimientos educativos están obligados a crear estrategias y recursos que permitan a los estudiantes neurodivergentes aprender de manera efectiva y en igualdad de condiciones.
Quisiera mencionarles, así por encima, también de manera muy dogmática, a pesar de, pues, de ser una norma, tres artículos que me parece importante repasar, que muy por encima los voy a mencionar. Dice el artículo 1. Normalmente el artículo 1 de una ley nos da casi que las bases y la intención de esa misma norma. El artículo 1 reconoce como sujetos de especial protección a los estudiantes con trastornos específicos de aprendizaje y ordena la adopción de medidas afirmativas. Eso quiere decir que si bien los niños y adolescentes ya cuentan con ese calificativo de sujetos de especial protección, en este caso se refuerza esa tarea y digamos que es es un calificativo adicional que puede servir para efectos de defender los derechos de este tipo de personas. En el artículo 3 se obliga a las instituciones educativas en el PEI, los proyectos educativos institucionales, a adoptar programas de inclusión con metodologías y recursos adaptados. Esto, pues, como lo dice también la, la misma normatividad, pues la idea es que cada institución, sin importar si sea pública o privada, deben adoptar todas las herramientas posibles para que los niños y adolescentes con neurodivergencia tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades de aprender que los demás niños. En el artículo 4 se ordena al Ministerio de Educación reglamentar las capacitaciones a los docentes para que estos cuenten con herramientas pedagógicas adecuadas. Hay que mirar también entonces, obviamente por lo que decíamos ahorita, si eso se está dando aplicabilidad y más adelante miraremos entonces si no se ha logrado, eh, cómo poder entonces solicitar que se haga esta situación. En un tercer escenario, me gustaría hablar de los desafíos y avances y la importancia de esta reglamentación. Aunque la ley 2216 es un avance importante en 2022, sabemos que todavía hay muchos desafíos. La ley es muy reciente y su reglamentación aún está en proceso. Tenemos que tener en cuenta que las leyes en Colombia tienen una aplicabilidad, digamos, que puede llegar a ser prolongada por las mismas normas y le indicarán a las entidades públicas que tienen un término específico para adoptar ciertas medidas, eh, lo cual normalmente en un término de 3 años que va de promulgada esta ley, pues puede que muchas de esas cosas no se hayan dado aplicabilidad. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Por esto eso es un llamado a, digamos, no desesperar, porque digamos que esta lucha no ha terminado, inclusive podemos decir que estas normas finalmente son producto de la necesidad de esfuerzos de personas que han solicitado de manera contundente la defensa de los derechos de las personas con neurodivergencias. Ustedes tienen derecho a exigir que esta ley se implemente de manera adecuada. Y es ahí donde el trabajo de grupos como el Ministerio de Educación, como las entidades territoriales certificadas en educación, se vuelve crucial. A medida que se desarrollen las reglamentaciones, habrá más claridad sobre cómo se deben llevar a cabo esos cambios. En un cuarto punto, quisiera mencionarles un par de casos reales y jurisprudencia específica de la Corte Constitucional muy por encima, para que podamos continuar con la normatividad como tal. Y es que estas dos sentencias finalmente también van a tener el carácter de casi que de ley, no podemos decir que son leyes, pero en Colombia la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, es muy importante para tomar decisiones entre otros jueces. Entonces, el día de mañana queremos hacer valer el derecho de una persona, podemos citar estas sentencias, este precedente judicial, esta jurisprudencia, mejor dicho, casos anteriores para que me entiendan, y poder, digamos, de esa manera defender estos derechos con las argumentaciones ya descritas en estas sentencias, en estas providencias judiciales.
Entonces, en cuanto a la protección de derechos, me gustaría mencionar estas dos sentencias de la Corte Constitucional que refuerzan la importancia de garantizar eh, la inclusión en todos los ámbitos, especialmente en la educación. La sentencia T-261 del 2024, la Corte Constitucional reconoce la vulneración de personas con neurodivergencia en escenarios educativos. Esta sentencia establece protecciones claras para los estudiantes neurodivergentes, asegurando que sus derechos sean respetados eh, y vivan una vida libre de violencia y discriminación. Eh, la Corte, en este caso, conoció el caso de una estudiante con diagnóstico de TEA que había sido excluido de actividades escolares por no ajustarse al modelo de aprendizaje. La Corte, en este caso, concluyó que esto no constituía, que esto constituía, qué pena, una discriminación y recordó que el derecho a la educación inclusiva es un derecho fundamental. Entonces, si estamos hablando de que ya se le está dando ese estatus de fundamental a la educación inclusiva, no solamente meramente educación, sino inclusión, educación inclusiva, y que tiene ese carácter de fundamental, ya entra a tener un estatus muy alto de constitucional, que es la parte más alta de nuestro sistema normativo colombiano. Eh, esta decisión, en esta decisión, la Corte ordenó la adopción de planes pedagógicos individualizados, la capacitación docente en inclusión, eh, la prohibición de expulsar y segregar estudiantes por razones asociadas a la neurodivergencia. Esto, digamos, es una sentencia muy importante y que nos da las luces de, del cambio que se está viendo, de la importancia que se le está dando hoy en día a estas situaciones. También tenemos la sentencia T040 de este año, del 2025, que refuerza la aplicación de la ley 2216, la ya mencionada, en casos específicos de trastornos de aprendizaje. Esta sentencia es clave porque subraya eh, que las instituciones educativas no pueden esperar que los estudiantes lleguen listos para aprender. En cambio, las escuelas deben ser adaptadas y adoptar condiciones para que cada niño o niña pueda aprender a su propio ritmo y con las herramientas que él necesita, lo que a él le funciona. Aquí la Corte analizó el caso de una niña con dislexia en cuya institución se negaba a aplicar metodologías diferenciadas de lectura y escritura. La Corte reafirmó la vigencia de la ley 2216, por eso es muy importante tenerla, porque ya la Corte la ha mencionado, ha hecho uso de esta norma y para tomar decisiones con respecto a situaciones de discriminación, de segregación y demás. Entonces, precisa por medio de esta ley que los ajustes razonables no son opcionales, sino que son de verdad obligatorios. Enfatizó que en las escuelas no se puede esperar a que el estudiante se adapte, sino que de verdad el sistema educativo es el que se debe adaptar a cada persona, a cada niño. Todos aprendemos, con niños, niñas, adolescentes y adultos, todas las personas aprendemos de forma diferente. Cada quien tiene su forma de aprender y de entender las cosas. Así las cosas, estas sentencias refuerzan que los derechos de las personas neurodivergentes están protegidos al nivel más alto, como derechos constitucionales. ¿Alguien está hablando? La política por la cual miles de fans se reunieron en Ciudad de México para el estreno de este film. Esta película es divertida, diferente, multifacética, hermosa y sobrepasa las escalas. Disculpado, que haya cerrado el micrófono que se abrió. Gracias. Listo, por aquí mencionan el decreto 1421/2017. Creo que este decreto también fue desarrollado a más amplitud por esta ley 2216, para que la revisemos, que finalmente los decretos pueden tener un carácter de cumplimiento, pero pues no están en una escala alta
en el bloque pues normativo, y bueno, digamos que no tiene tanta relevancia como lo es una ley. Los números de sentencia ya se los escribo en un segundo. Tenemos la sentencia, la voy a escribir aquí en el chat, T. Entonces, las sentencias T, cuando lo vean, pues para efectos de que aprendan de cómo de identificar las sentencias T, son sentencias de tutela, que son derivadas de sentencias de tutela, que finalmente la Corte Constitucional terminó revisando para tomar determinaciones importantes con respecto a la materia que trata. La sentencia T261 de 2024 es la primera que les mencioné, y la sentencia T040 de 2025. Ahí les escribí en el chat. Bueno, continúo. Eh, bueno, íbamos todavía en el punto 4. Entonces, con estas sentencias, la Corte Constitucional está dejando bastante claro que los derechos de los estudiantes neurodivergentes no son opcionales, es decir, que son derechos fundamentales, como haciendo pues énfasis en la palabra fundamentales, porque los derechos fundamentales se pueden defender con esta herramienta jurídica hermosa que nos deja la Constitución del 91, que es la acción de tutela, y siempre que veamos vulnerados estos derechos, entonces como derechos fundamentales deben ser garantizados. Y es aquí donde los padres, madres, cuidadores, educadores, tienen un papel crucial, y es estar informados de estas normas, de estas leyes, y pueden exigir el cumplimiento de estas sentencias, buscar una educación más justa y equitativa para sus niños, niñas y adolescentes. En un quinto punto, bueno, creo que podemos en este momento abrir un espacio para preguntas. Hasta el momento, ¿hay alguna inquietud? Gracias, profe. Vamos bien. Entonces, vamos a otorgar la palabra a quien tenga alguna inquietud. Puede alzar la mano y ¿O le vamos. continuamos con la normatividad y ahorita finalmente hacemos las preguntas, como quieran? Bueno, también puede Bueno, ser, Doc. Muchas no gracias. Quien veo. tenga la pregunta lo va apuntando y ahorita les compartimos el espacio. Perfecto, listo. Continuemos entonces. En un quinto punto, quiero hablar de la ley 2460 del 2025, que es la ley más reciente. Eh, yo entonces aquí denomino a título avance continuo, y es que finalmente no nos quedamos con una normatividad anterior, y otras normatividades que de pronto pueden llegar a ser incompletas. Y finalmente yo sé que no hay una normatividad 100% completa en nuestro país, pero digamos que se está llegando al punto de regular varios tipos de situaciones. En el año 2025 entonces trae consigo esta ley 2460, que no se limita única y exclusivamente a la educación, sino que aborda de manera integral la salud mental en Colombia. Esta norma es una modificación de la ley 1616 de 2023, e incorpora nuevas disposiciones en materia de prevención, atención, promoción y cuidado de la salud mental. Entonces, ¿qué significa esta norma para las familias con personas neurodivergentes? Uno, que el Estado reconoce el derecho a un diagnóstico y tratamiento oportuno, lo cual incluye condiciones asociadas a la neurodivergencia que generan necesidades de apoyo. Dos, que los entornos educativos y laborales deben ser protectores e inclusivos, combatiendo la discriminación y el estigma. Tres, que los profesionales de la salud mental están obligados a recibir una capacitación continua, lo que asegura una atención más especializada y consciente de la diversidad neurológica. Cuatro, fortalece la red de atención en todo el país, buscando que el acceso a estos servicios no dependa si se vive
en una ciudad grande, en una ciudad pequeña, en un pueblo, un municipio, o inclusive en las zonas rurales. Y finalmente, se prioriza la recolección de datos estadísticos sobre salud mental, lo que permitirá en el futuro diseñar políticas públicas basadas en esta evidencia para atender de manera más justa y reglamentar de manera más justa también a las personas neurodivergentes. En otras palabras, la ley 2460 no habla solo de enfermedades, porque si bien es cierto que es una ley que habla mucho sobre salud eh, mental. Digamos que tenemos en cuenta que esta ley habla de bienestar, de inclusión, de derechos humanos, y se convierte en un respaldo jurídico muy grande para las condiciones dignas en salud, educación y trabajo. Entonces, en varios ámbitos puede ser vista esta normatividad, no solamente para temas de neurodivergencia, sino también para temas de enfermedades mentales o patologías mentales. Y ahí sí de pronto me excuso porque de pronto no conozco bien las formas en las que se mencionan este tipo de situaciones, porque, digamos, no tengo cuento con la experticia de pronto que sí un profesional de la salud mental en estos casos. Así como en la ley 2216, me gustaría hablar de unos artículos específicos que, digamos, son muy buenos para tenerlos en cuenta, para hacer... ¿Alguien habla? En un momento, Oscar Osvaldo, se te habilitó el micrófono, estoy tratando de cerrarlo, pero no me permite. Pero continúo. Ok, Eh, ya. el artículo 2 de esta ley define la neurodivergencia como una condición protegida bajo el principio de no discriminación, que es un principio fundamental, incluso constitucional, que, digamos, podemos hacer uso también cuando evidenciamos algún tipo de discriminación o segregación de una persona por su condición de neurodivergencia o de salud mental. Artículo 5. Obliga a las entidades públicas y privadas, como les decía, estas son políticas públicas que deben ser adoptadas por cualquier entidad que preste un servicio público o privado, a garantizar los ajustes razonables no solo en educación, sino en trabajo, salud, servicios sociales, etc. Esto está en el artículo 5. El artículo 7 establece los incentivos para las personas que contraten, eh, para las empresas que contraten personas neurodivergentes promoviendo la inclusión social. Esto también es un tema de aplicabilidad, digamos que complejo y que hay que darle su tiempo, porque eso hay que reglamentarlo de una manera más específica y cómo esos incentivos se pueden aplicar por parte del gobierno nacional. El artículo 10 ordena la creación del Registro Nacional de Personas con Neurodivergencias con el fin de planificar políticas públicas basadas en datos reales. De esto tengo poco conocimiento y si de pronto alguno tiene conocimiento con respecto a este Registro Nacional de Personas con Neurodivergencias, sería muy bueno que lo socializáramos porque también creo que no se le ha dado aplicabilidad hasta el momento, pero sí, claro, para datos estadísticos será de pronto muy relevante a futuro. El artículo 12 también reconoce la importancia del acompañamiento familiar, ordenando programas de apoyo psicológico y social para cuidadores de personas con complejidades o situaciones de materia de salud mental. Así entonces, esta ley 2460, insisto, consolida un enfoque de ciclo vital, ya que eh, ya no se trata solo de la niñez y la escuela, sino también de garantizar que las personas neurodivergentes puedan desarrollarse plenamente en la vida adulta. Mm, En el sexto punto de, de este discurso, quisiera mencionar el reto y la regulación en los principios internacionales. A pesar de que, a pesar de todos los avances legales, los expertos, eh, y ahorita lo mencionaba pues en esta dogmática, señalan que aún hay trabajo por hacer.
y es evidente porque pues la regulación es muy poca. Y es crucial que este Estado colombiano, y tanto colombiano como latinoamericano y mundial, expida reglamentaciones que aterricen estos mandatos de estas normas y que incorporen principios de la Declaración de Principios Interamericanos de Neurociencias y Derechos Humanos, que son declaraciones pues, internacionales que, que pueden llegar a ser bastante relevantes y que si Colombia los incorpora y los suscribe, entra también a un bloque de constitucionalidad, dándoles el más grande estatus, como les decía ahorita, y poder defenderlos por medio de nuestra constitución. Esto garantizaría que las políticas sean consistentes, sean sólidas, con los estándares internacionales, proporcionando un marco legal bastante sólido para la inclusión y el respeto de los derechos de las personas neurodivergentes. Estas leyes sería muy bueno, las colombianas, que deban interpretarse a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del 2006 y la Declaración Interamericana de Principios en de Neurociencias y Derechos Humanos, como les decía, ahora se lo mencionaba, porque Colombia está llamada a aplicarlas. El reto principal es que estas normas no se queden solamente en el papel, sino que de verdad se conviertan en políticas reales y accesibles y podamos hacer uso de ellas en los momentos en que las necesitemos. En un séptimo punto, me gustaría hacer un interrogante, y es, me imagino que se la están haciendo en algunos de los casos de ustedes, y es, ¿qué pueden hacer ustedes como padres, madres, cuidadores, educadores, profesionales, en ciertos casos específicos? Entonces quiero hablarles de eso directamente, pues, sobre todo a las padres, madres y cuidadores, porque ustedes son los que día a día luchan para que sus hijos y seres queridos tengan la oportunidad que se merecen. El primer paso es informarse y entender que las leyes están a su favor. Esta ley 2216 y la ley 2460, más las sentencias de la Corte Constitucional, más los tratados internacionales que se hayan podido suscribir por Colombia y estemos llamados a aplicarlos, están ahí para protegerlos y garantizar una educación, una vida digna, una salud, pero también para darles voz cuando los derechos de sus hijos sean vulnerados. Entonces, en un primer punto, ¿qué se debe hacer ante una situación compleja? Pues denunciar cualquier forma de discriminación o falta de adecuación educativa. Esto es una de las maneras más poderosas de hacer cumplir esta ley. Hay que tener una voz y hay que alzarla para que las entidades públicas, y me incluyo como parte de una de ellas, podamos visibilizar estas situaciones. En segundo punto, exigir la implementación de las reglamentaciones de la ley 2216 y la 2460 en su localidad, en su colegio, en su EPS, en su municipio, en su institución, en su lugar de trabajo, en todos los lugares que le podamos dar aplicabilidad a estas normas, porque esto va a hacer, digamos, que sea una eh, aplicación integral de la normatividad que tenemos, que, como les decía, insisto, si bien es poca, está a su favor. Y por supuesto, finalmente, una recomendación es unirse con otras familias, con instituciones, con ONGs, con colectivos que pasan por situaciones similares y apoyarse mutuamente para hacer valer sus derechos como colectivo. También, entre otras cosas, podemos mencionar que podemos exigir estos planes educativos incluyan estos temas de inclusión. A veces no pasa que en los colegios donde tenemos a nuestros hijos no cumplen con estas normativas y lo podemos exigir de una manera respetuosa por medio de una solicitud escrita. Y digamos que si no se aplican, pues podemos recurrir a las acciones constitucionales. Ya ahorita lo hablaremos más a fondo. Invocar estas sentencias como precedentes jurídicos, hacer uso de los mecanismos de queja, de tutela, para garantizar el acceso a la educación.
obviamente también haciendo acuse de las entidades administrativas como fue la alcaldía, obviamente por medio de sus secretarías de educación y etcétera. Unirse en colectivos, ya lo mencioné. Entonces, finalmente, para concluir, hoy en este encuentro quiero dejarles un mensaje bastante claro. La neurodivergencia no es un obstáculo insuperable, ustedes lo saben, más que yo, pero necesitamos las herramientas adecuadas para superar los desafíos que puedan presentarse. Las leyes y la jurisprudencia colombiana cada vez están más alienadas con la inclusión y el respeto por los derechos humanos de las personas neurodivergentes. Ustedes son, perdón, ustedes son actores claves en este proceso. Siguiendo la ruta que la ley nos ofrece, podemos construir un futuro donde cada niño, niña y adolescente y adulto con neurodivergencia puedan desarrollarse plenamente en un entorno de igualdad y respeto. Les agradezco por su tiempo y por la fuerza que impulsa el cambio. Muchas gracias a todos por escucharme y ahora sí, el espacio de preguntas. Muchas gracias, doctor Mateo. La verdad es que es demasiadamente importante hacer conciencia sobre las herramientas, conocerlas y a partir de ello, pues hacer que se puedan hacer valer los derechos, como bien usted lo ha hecho desde las personerías, de las comisarías. Entonces, vamos a abrir la participación y estamos muy atentos a las familias que tengan dudas, que quieran aportar o complementar, teniendo en cuenta siempre algo que es muy importante. Nosotros estamos colocando este espacio al servicio de las comunidades donde aportamos conocimiento y experiencias, pero realmente lo que se necesita es la construcción colectiva del conocimiento y la gestión de este conocimiento que estamos compartiendo a partir de las, digamos, de las capacidades que tenemos individuales y colectivas de organizarnos y de participar. Entonces, estamos muy atentos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Quién quiere aportar? Espero que se animen para que lo hagamos de manera interactiva. Aquí tenemos un profesional con experiencia y es las oportunidades que tenemos para avanzar. Aston, yo quiero hablar. Por supuesto, Luisa, bienvenida, un abrazo, gusto en saludarte. Y después de Luisa, Mónica. Muchas gracias. Dale, Luisa. Pues más que lo que acaba de decir el doctor es muy importante, pero también es preocupante la manera como las instituciones educativas están haciendo la interpretación de la norma. El decreto 1421 es muy amplio y a veces es ambiguo. Entonces ellos hacen a veces una, una interpretación errónea de la norma. Por ejemplo, yo he encontrado casos en donde hablan de sistemas educativos integrales, cuando la Constitución y el mismo decreto 1421 dice que el sistema educativo en Colombia es inclusivo. Ellos argumentan metiendo algo que llaman integral y es ofreciendo terapias de fonoaudiología, terapias ocupacionales, profesionales en neuropsicología, pero que no van adecuados a el proceso de rehabilitación de cada uno de los niños. Porque en el diagnóstico de nuestros hijos, cada niño viene con un plan, ¿sí? Y no se puede tratar sencillamente diciendo que el colegio te ofrece eso y no realizar lo que realmente la norma dice, que son los ajustes, el manejo del diseño universal. Entonces, ahí hay una interpretación errónea de la norma. Y bueno, hay una cosa positiva de lo que él acaba de decir y son estas dos normas, porque antes hablábamos solamente de decretos. Entonces, para uno poder hacer cumplirlo, pues necesariamente tenías que acudir a la tutela, acudir a las sentencias y en manera práctica es la única forma en este momento de poder hacer cumplir realmente la normatividad. Las sentencias actuales son la única forma que uno tiene. Pero entonces ahí viene como
no es tanto una pregunta, sino qué vamos a hacer para que realmente no se sigan vulnerando los derechos de nuestros hijos. Porque él acaba de mencionar el artículo 10 y tú bien sabes que eso no hay registro, que no hay una trazabilidad entre el sistema educativo y entre el sistema de salud para poder determinar cuántas personas en condición de neurodivergencia hay en nuestro país. Entonces, es más a eso que nosotros nos vemos enfrentados es a trabajar muchas veces solos porque ni siquiera eh, hay un acompañamiento dentro del colegio porque la única instancia que tenemos son los consejos de padres. Y por desconocimiento muchas veces la gente no participa, no hace parte de este tipo de como voces en el sistema educativo, que es el único que podríamos como dar elementos para hacer el cumplimiento de estas normas dentro de la institución educativa. Entonces es más como eso. ¿Qué se puede hacer frente a ese tipo de cosas? El doctor acaba de decir que se pueden hacer acciones ya en conjunto, porque muchas veces las acciones simplemente son por el momento y el colegio siempre busca sacar como el sistema educativo porque ellos nos ven es como un problema. Entonces sí es necesario que nosotros actuemos en colectivo porque hasta ahora eso no lo hemos realizado y si nosotros queremos mejorar realmente la educación de nuestros hijos es la única forma que vamos a poder hacer. Doctor Valioso tu Mateo, ¿quiere aporte. agregar algo? Sí, sí, muy valioso tu aporte, Luisa. Varias cosas con respecto a la interpretación de la norma. eh, Podemos hacer, digamos, un ejercicio, eh, digamos que jurídico, y se los puedo mencionar acá, pues eso puede ser una herramienta jurídica para cada abogado, y es hacer una, digamos, dimensionamiento de los derechos de cada persona. Y cuando se habla, ahorita lo mencionaba, de sujetos de especial protección, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo las entidades públicas, las entidades educativas y en salud, porque es importante que este ejercicio se haga siempre en la interpretación que sea más favorable a, a la persona afectada y no tanto a las instituciones. Estas normas lo que no buscan defender instituciones privadas, públicas, sino más bien busca defender a unas personas. Entonces vámonos a la teleología de esta norma, es decir, a la intención que tuvo el legislador al redactar esta norma, y sabemos que la intención era defender a personas con neurodivergencias, con situaciones específicas. Entonces, no se trata de defender las instituciones, y esa mala interpretación que menciona Luisa, obviamente puede ser compleja y de pronto arbitraria, pero pues podemos hacerla defender por medios judiciales, no necesariamente con una demanda, sino con una tutela, que no es complejo, y los invito a hacer tutelas. Yo sé que, digamos, se ha también endemoniado un poco la figura, porque se usa casi que para todo, pero es que en estos casos se tiene que usar, y estamos hablando de la defensa de un derecho fundamental, que es la educación. Entonces, eh, vuelvo, indico, los invito. Yo sé que estamos hablando con personas de varios municipios, o lugares del país, y, y la herramienta jurídica, entonces, de la tutela, puede ser, digamos, realizada por un profesional del derecho, no necesariamente por ustedes, que de pronto algunos de ustedes ya se volvieron expertos, me imagino, porque acá hay uno personas que, que tienen hijos con dificultades,
y se volvieron expertos haciendo tutelas, se volvieron expertos en temas de salud, se volvieron expertos en temas de salud mental, inclusive lo estudiaron simplemente para entender mejor a sus familiares, pero no necesariamente tienen que serlo ustedes, sino ir a una personería, acercarse. En nuestras funciones está siempre redactar las tutelas como abogados que somos, como profesionales del derecho, y apoyar a las personas que de verdad lo necesiten. Entonces, sin importar tu estrato o tu nivel socioeconómico, puedes acercarte a la personería de tu municipio y tienen el deber, el personero, el abogado de la personería, etcétera, de atenderte y ayudarte con la redacción de la tutela, inclusive en algunos casos, como la Personería de Medellín, con la radicación de la misma. Nosotros acá radicamos tutelas todos los días ante los jueces de la República para que estos tomen determinaciones, sobre todo en el tema de la salud. Entonces es muy importante que hagan uso, porque yo sé que de pronto por desconocimiento a veces no lo hacemos. Todavía mucha gente no conoce estas herramientas, no conoce la personería, no conoce las defensorías del pueblo, no conoce que las universidades de sus municipios o ciudades que tengan la carrera de derecho eh, tienen la posibilidad de atenderlos y de ayudarlos, asesorándolos y ayudándoles con la redacción de estas acciones constitucionales que básicamente son las herramientas que tienen ustedes para defenderse a ustedes, a sus familiares, a sus hijos. Gracias, doctor Mateo. Eh, Algo importante con respecto a lo que dice Laura, para darle la palabra a Mónica, y es que, Doc, precisamente este es un diplomado de una esencia social y comunitaria que lo que busca es promover las herramientas y las habilidades y las capacidades en estas familias para poder gestionar, digamos, las leyes en todos los niveles. Yo tuve la oportunidad como concejal de Medellín de ser autor de un acuerdo que lo vamos a revisar aquí en la próxima clase, el acuerdo 098, que tiene como objeto el apoyo a las familias que están dentro del espectro autista y otras neurodivergencias, pero que hoy la alcaldía de Medellín quiere desconocer y que no está implementando. Entonces, de ahí se deriva la necesidad de que nosotros, y vamos a tener más adelante otro módulo que es de participación ciudadana, que aprendamos que tengamos las herramientas a la mano para organizarnos y poder, por ejemplo, crear veedurías y poder ir al Consejo de Medellín y poder radicar derechos de petición, acciones de tutela, o sea, todas las herramientas como tal basados en esto. Entonces, esa es la lógica del ejercicio y por eso se llama un diplomado en liderazgo y gestión de políticas públicas, porque ese es el objetivo, que tengamos las capacidades, las habilidades y las herramientas para gestionar estas políticas públicas. Muchas gracias, Luisa, por esa valiosa reflexión. Entonces vamos a darle la palabra a Mónica. Mónica, tiene la palabra. Gracias, buenas noches, Babington, y buenas noches, doctor Mateo. Pues, a ver, pues le agradezco a usted porque toda esta información. Yo he hecho muchas cosas por mi hijo que tiene autismo, ¿cierto? Pero sin leyes porque o sea, no me las sabía. Simplemente pues que fui a la personería, hice muchas tutelas porque lastimosamente en este país todo tiene que ser, entre comillas, por las malas. Da mucha tristeza pues porque hay unas leyes escritas que se debían no solamente ser hechas en un papel, sino que serían en acción, ¿cierto? Yo le quería preguntar, porque es que imagínese que estamos en una situación de lo de la caracterización de estas personas con neurodivergencia. Entonces nos han dicho que nos debíamos acercar a la Secretaría de la Salud, ¿cierto? Entonces uno va a la Secretaría de la Salud y nadie, o sea, hicimos un derecho de petición y no fue contestado nunca, que no conocían del tema. Entonces yo digo, pues, o sea, si hay una ley que está escrita, entonces, y nadie sabe absolutamente de nada, yo quisiera saber, doctor Mateo, qué hace uno ahí en ese caso, ¿cierto? Porque sin caracterización de las personas neurodivergentes no se puede hacer absolutamente nada, ¿cierto? Entonces yo sí quisiera preguntarle a usted, en ese caso, sabiendo que se ha dicho que la caracterización de las personas, yo hace
Aproximadamente cuando Miguel tenía 9 años, 5 años y ahora tiene 17, que quisieron hacer una caracterización en el Centro de Discapacidad en Belén y pues nos hicieron una encuesta, pero nunca salió absolutamente nada. Entonces yo sí quisiera preguntarle a usted, ¿cómo hace uno para caracterizar estas personas neurodivergentes que nos dijeron que fuéramos a la Secretaría de Salud, hicimos un derecho de petición y nunca nos dieron una respuesta porque nadie sabe nada absolutamente? Sí, es algo que mencionaba ahorita y es esta aplicabilidad de este tipo de situaciones siempre puede llegar a ser compleja por, por un montón de situaciones, entre ellas que se tienen que dar se tienen que dar por enteradas las instituciones, sobre todo territoriales, para que empiecen a dar aplicabilidad a todas y cada una de estas eh, órdenes que dan estas leyes. Siempre, como les decía, es complejo darles aplicabilidad de manera inmediata, pero cuando vemos que andan con ese paso paquidérmico, lento, eh, podemos hacer acuse. Igualmente, yo sé que va a ser muy trillado y lo voy a responder en muchas de las respuestas muy probablemente. El tema de las acciones constitucionales, la tutela, el incidente de desacato, incluso el derecho de petición. Yo sé que me estás mencionando que hicieron la petición a la Secretaría de Salud. No sé si mencionaste la respuesta. Me imagino que probablemente nula o de pronto vacía. Pero en este caso yo creo que sería bueno tener en cuenta que si bien es una ley, es del resorte nacional, sería bueno solicitar información a los ministerios de cómo esto ya se ha puesto, digamos, en conocimiento, o si no, de las entidades públicas territoriales, y así, de esa manera, sabiendo que de pronto se ha hecho absolutamente nada o poco, ahí sí, digamos, hacer una acción constitucional de tutela o una acción popular para que el Estado colombiano empiece a regular ese tipo de situaciones que ya están reguladas en la norma, pero pues darles aplicabilidad y que entonces se pueda dar una eficacia y una eficiencia de estas normas ya directamente en el campo, en la aplicabilidad, en la realidad. No se quede solamente en el papel, sino que se empiece a dar aplicación. Porque igual les mencionaba, esta ley es de este año y pues todos sabemos que a veces las leyes, digamos, para tener una aplicación empiezan con un paso bastante paquidérmico. No sé si ustedes se acuerdan o algunos de ustedes tendrán algún trabajo o empleo público donde le soliciten el REDAM. Me acuerdo que cuando se empezó a dar aplicabilidad y cuando salió la norma que regulaba el registro de deudores alimentarios morosos, nadie sabía cómo usarlo. Y las comisarias de familia, en ese entonces yo trabajaba en comisaría, las comisarias de familia tenían la obligación de registrar a los padres, madres, deudores morosos en este registro y absolutamente nadie sabía cómo se hacía. Y era que de verdad el Estado colombiano no había garantizado en ese entonces las herramientas necesarias para dar aplicabilidad a esta normatividad. Entonces, eh, luego poco a poco se empezó a dar y finalmente hoy en día, pues casi que para contratar con el Estado, para salir del país, para vender o comprar una casa, un bien susceptible de registro como una moto o un carro, te piden el REDAM. Y si estás registrado como deudor alimentario moroso, pues no vas a poder realizar eh, esas transacciones. Entonces, si, si bien es cierto que se demoraron en su aplicación, mira que hoy en día se le da mucha aplicabilidad y básicamente que es una sanción eh, casi que social a estas personas que deben alimentos. Porque ya eso es otro tema jurídico y de pronto otro día lo podemos hablar, pero el hecho de meter a la cárcel a una persona que debe alimentos, pues me parece que de pronto pierde un poco de lógica porque si estando en la cárcel, ¿cómo te va a pagar alimentos? Entonces, son este tipo de situaciones que, que hacen que de pronto se cambie o se mire la forma de aplicar las normas de una forma diferente y así, digamos,
tener una efectividad mayor. Gracias, Doc. Nos dice aquí para darle seguir la palabra a Kelly, que la ha solicitado, Marinela nos aporta en el chat. Buenas noches, en la ley dice que el derecho al trabajo y mandan una hoja de vida, dicen que es autista y nunca lo llaman, que eso es triste. ¿Algo que agregarle ahí, Doc, con respecto a esto? Sí, es complicado y yo creo que no solamente en temas de autismo y de otras y de otras situaciones y con patologías como tal, personas que les hacen exámenes, digamos, sin su consentimiento el día del examen para las aptitudes del trabajo. Se veía mucho que se hacían exámenes de pruebas de embarazo, lo cual no está permitido si tú no lo permites, si tú no lo autorizas, y les hacían examen de embarazo a las mujeres, y claro, si evidenciaban que de pronto estaba embarazada, automáticamente no la aceptaban en el trabajo. El problema aquí ya son temas netamente probatorios, y es que vendría uno a tener que demostrar ante el juez o la autoridad que esta negativa para empleo haya sido justamente por la condición que se menciona. Entonces, es bastante difícil, pero si se lograse de alguna manera demostrar que esta negativa a dar un empleo a una persona es por esta condición, finalmente sí se puede hacer algo. Se puede inclusive llegar a sancionar a esta entidad o persona que negó el trabajo por esta situación. Pero, como les decía, es un tema netamente probatorio que hay que demostrar. Gracias, Doc. Kelly, tiene la palabra. Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Bueno, en cuanto a lo que pues comentaba la compañera de, de nuestros hijos, porque digo nuestros hijos porque también tengo un hijo dentro del espectro. Y pues lo que hacen las secretarías de salud en estos momentos es hacer la certificación del certificado de discapacidad, el cual es primordial que pues, ellos puedan tenerlo, porque mediante él es que se acceden a todas estas políticas públicas. Ahora, lo que se está haciendo en estos momentos en cada uno de los territorios son un plan piloto que se estuvo haciendo para los cuidadores. Como tal, los cuidadores estamos en estos momentos también alzando la voz para que poder visibilizar por nosotros mismos los derechos de nuestros hijos. Han habido muchas mamás que han hecho marchas, tristemente pues no he podido acompañarlas, todas hicieron plantón en Bogotá. En estos momentos se ha hecho acuerdos con el DNP, con ICBF, con ICTs, y en el momento se me escapa a nosotros, pero en este momento lo que se busca es eso, que por medio de la visibilización de nosotros como padres cuidadores y reconociendo nuestros derechos, podamos hacer reconocer también los de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, o sea, no hablamos solamente del TEA, hablemos de estos chicos que de pronto tienen otro tipo de discapacidad, movilidad reducida y demás. Entonces, es muy difícil y digamos que estas políticas públicas fueron hechas mirando la discapacidad en algunas partes solo desde lo físico, que la discapacidad fuese visible, no sabiendo que dentro de esto de la neurodivergencia pues hay infinidades. El T es uno de los más difíciles y ha sido el que nos ha tocado mucho más difícil tomar ese, digamos como que abrir ese campo donde me encuentro, en la ciudad donde me encuentro, pues que es Valledupar, es mucho más difícil, pues acá no hay como que digamos como que esa incidencia, no hay digamos como que esa participación tan masiva, o sea,
somos muchos padres, pero ha sido difícil como tal asociarnos para poder lograr ser más visibles. De pronto, a la compañera lo que le puedo decir es que se redirija nuevamente a la Secretaría de Salud y pregunte por el certificado de discapacidad de su niño. Cómo hacer para que se lo puedan dar. A ella le dirán exactamente todo lo que necesita. Luego está el de madre cuidadora o asistente también, cuidador, el cual son las secretarías de salud también los que están haciendo este trabajo y están como haciendo esta base de datos para poder hacer de pronto, poder lograr que estos derechos sean más visibles. Por el momento, pues se van en 40 acuerdos y se siguen las mesas de trabajo para hacerlo un poco más, no tanto que quede en el papel, sino que se logre que esto se coloque en práctica, que antes de que termine estos mandatos se puedan llevar a cabo. Gracias. Bueno, hay una cosa que sí me gustaría, ahora que mencionan el tema del certificado de discapacidad. En Medellín tenemos una dificultad muy grande. No sé si aquí me acompañan más personas de la ciudad de Medellín, eh, pero aquí en la personería distrital llegan personas todos los días solicitando ayuda con el certificado de discapacidad. Algunos porque lo quieren apenas solicitar y se les da la orientación de que en la Secretaría de Salud del municipio se puede hacer toda la gestión, la documentación que le exigen y ojalá pues que vayan con toda la documentación para que no sean devueltos y pues obviamente tener una calificación más exacta y más, digamos, justa, pero sí hemos evidenciado un problema gigante con los tiempos de espera de la entrega de este certificado de discapacidad. No sé si en los demás municipios si funciona de la siguiente manera, pero casi que aquí en Medellín se están demorando aproximadamente un año. Creo que es a nivel nacional, al menos yo acá en Valledupar tengo más de 6 meses de estar esperando para que me le hagan el cambio de documento a mi hijo en el certificado de discapacidad. Y pues digamos que son ciertos cupos que asignan y se acaban rápido. Tiene que entrar uno como un compás de espera ahí en la lista de espera y esperar a que caiga el número de uno. Entonces, con respecto a eso, sí habría que, digamos que como colectivo, mirar a ver qué opciones se tienen para que esto no siga funcionando de la siguiente manera. Yo creo que igualmente esta caracterización de pronto tendrá el ánimo de alivianar un poco la falta de necesidad del certificado para efectos de acceder a políticas públicas y que si bien no se necesite obviamente el certificado de discapacidad para acceder a esto, sino que de pronto con esta caracterización se pueda lograr. De pronto esa sea la intención de la normatividad para estos efectos. Entonces, ahí queda como esa inquietud. Muchísimas gracias, Kelly, por tu observación. Muchas gracias a Kelly. Tiene la palabra Laura Mendoza. Laura, adelante. Bien, pues. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Bueno, con respecto al certificado de discapacidad, aquí en Yopal Casanare, yo soy de Venezuela, ya traía todo mi certificado, pero de ese país. Aquí hice el procedimiento necesario, los papeles. Hubo mensualmente, creo yo, que se está haciendo el registro en Secretaría de Salud. Uno va, le revisan los documentos y a los 20 días me llamaron ya para la cita. Fui, me atendió la trabajadora social, la fisioterapia y una médico. Y enseguida me entregaron el certificado de discapacidad, gracias a Dios. O sea, no le vi mucha demora, no le vi mucho tropiezo para eso. Y gracias a Dios, no puedo decir que fue difícil.
Súper bien que tengas esa experiencia, Laura, porque eso nos da a entender que no es tan a nivel nacional, sino que pareciera ser un asunto de algunas ciudades, de pronto las que más personas de pronto solicitan el servicio, o el servicio no, la certificación de discapacidad. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte? Bueno, agradeciendo la activa participación, agradecerle al doctor Mateo por esa buena presentación que ha hecho, por la experiencia que ha querido compartir con nosotros. Estaremos, yo creo, doctor Mateo, aquí estrechando un poco más el vínculo a partir de eso que estamos haciendo. Seguramente en otras instancias podemos volvernos a encontrar porque surgirán necesidades. Se necesitan personas profesionales y especialmente en el área del derecho que puedan acompañar, asesorar, formar, compartir información a estas comunidades para que logremos esos avances significativos en la gestión del marco normativo jurídico y de los derechos fundamentales de estas personas y ustedes de las comisarías y desde la personería, hoy especialmente en la de Medellín, pues tiene esas habilidades, esas oportunidades. Entonces, agradecerle, doctor Mateo. Bueno, yo para finalizar sí quisiera hacer una pequeña acotación que me surge por esta última intervención y, y es que si hay otras personas aquí de nacionalidad venezolana que sepan que en las personerías de sus municipios pueden solicitar también ayuda con respecto a su condición en el país. Los niños, niñas y adolescentes que estén escolarizados o que hayan sido inmersos en algún proceso de restablecimiento de derechos en una comisaría o en el ICBF, pueden acceder de manera casi que inmediata al PPT, que es el documento que en este momento lo regula de manera más fehaciente en este país, que es el permiso de protección temporal, y a los padres que de pronto no hayan podido acceder a este, porque en este momento ya los adultos no pueden acceder al PPT, eh, se acaba de expedir una nueva norma, en este momento desconozco la norma, el número, pero crea una figura que se llama el PEP Tutor. Si son venezolanos, de pronto recuerdan el documento PEP, que era permiso especial de permanencia, vuelve en este caso para aquellos padres, madres o cuidadores o quienes tengan a cargo niños, niñas, adolescentes con PPT, pueden acceder al PEP Tutor. Entonces recuerden que igual de todas maneras en cualquier tipo de circunstancias acérquense a las personerías de cada municipio de donde ustedes vivan, que allá les pueden ayudar con la asesoría y digamos que si de pronto hay una negatividad por parte de migración en sus municipios, puedan hacerlo valer por medio de alguna acción constitucional, por medio de la personería de su municipio. De todas maneras, Gracias. pues también agradecer. Muchas gracias a todos por el tiempo, por las preguntas. Me voy con bastantes inquietudes también. Y ojalá pues podamos encontrarnos en otros escenarios hablando de más temas jurídicos. Gracias, Doc. Voy a terminar acá por solo leer lo que queda del chat para que cerremos. Ya Mónica nos había hablado con respecto al certificado de discapacidad. También pertenezco a las mesas de cuidadores y solo que no hay caracterización porque la Secretaría de Salud se queda sin respuesta. Luisa nos dice que los recursos vienen directamente del gobierno nacional y cada vez demoran más en llegar. Marinela nos dice, doctor Mateo, muchas gracias, aprendí mucho con toda esa información. Mónica dice, muchas gracias, doctor Mateo. Y esos son los últimos mensajes que teníamos en el chat. De nuevo, agradecerle, Doc. Estaremos en contacto. A cada una de las familias un fuerte abrazo. La grabación la subimos el día de mañana, queriendo Dios. Queda como material de estudio y que lo podamos utilizar y que lo podamos compartir y socializar. Una feliz noche, que Dios los bendiga y que descansen. Hasta luego.